ponemos a grabar otra vez. Me había quedado hablando sola, no sé hasta dónde me escucharon. Me parece que esta parte que llegué a escribir ahí, no sé si la llegaron a escuchar. Bueno, repito un poquito lo que venía haciendo. Lo que les decía es que pensando en la forma factorizada, a por x menos una raíz, por x menos la otra raíz, etcétera, ¿sí? Es que conviene sacar, cuando aparecen expresiones así, como acá, donde la x tiene un coeficiente multiplicado, acá no es 1, sino que es 3, conviene sacarlo como factor común. Si lo saco como factor común, ya me queda expresado de esta manera. Hice lo mismo en este otro factor común 4. Entonces, cuando yo quiero encontrar las raíces, ya lo voy a tener de tal manera que la raíz va a ser la que me queda acá restada. Ahora, ¿qué pasa en factores como en este caso? Acá tengo un más, un cuarto. Como yo tengo que acordarme que las raíces deberían aparecer restadas, el valor en realidad de la raíz es este valor negativo, menos un cuarto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tendría que ser x menos un cuarto. Por eso queda expresado así. Además, ahora les voy a decir otra cosa. Y de acá la raíz directamente es 5. Fíjense algo. Si ustedes no se dan cuenta de revisar y con el simple hecho de mirar encontrar las raíces, ¿qué pueden hacer? Miren en este primer caso. Digo, bueno, todo esto para que sea una raíz, para que lo que aparece acá con la x sea una raíz, esto se tiene que hacer 0, para que al multiplicar todo lo demás por este factor valga 0. Entonces, pueden hacer este planteo. X, ya ahí me traicionó el subconsciente de escribir lo que quería como resultado. Digo que x menos 2/3 tiene que valer 0. Bueno, entonces despejo x y ahí me queda el 2/3 positivo. Este valor es el que yo escribí al principio, que dije, bueno, esa raíz es 2/3. Es decir, si no se dan cuenta, con el solo hecho de mirar, escriben el planteo y de ahí encuentran el valor de la misma manera. Es otra manera de poder pensarlo. A mí me resulta mucho más simple, más evidente dejarlo escrito así, porque si lo que pide el ejercicio además es expresarlo en forma factorizada para que aparezcan las raíces, bueno, esta expresión de acá, ¿sí?, es la equivalente a tenerla así. No quiere decir que esta no esté factorizada, ¿eh? Lo que digo es que la que voy a escribir ahora muestra de manera evidente cada una de las raíces. El 3 y el 4 me quedaron ahí, 12. Por x menos una raíz, por x menos, lo voy a escribir así para que vean la raíz, menos la otra raíz, por x menos la última raíz. Es decir, esta expresión es equivalente a esta. ¿Cuál es la diferencia? Que acá veo a simple vista que 2/3 es una raíz, que menos un cuarto es una raíz y que 5 es la otra raíz. Bueno, ¿para qué queremos conocer las raíces de una función polinómica? Y, por ejemplo, para poder hacer un gráfico aproximado de manera rápida. Y ahí vamos con el ejemplo. Yo les puse gráfica y lo único que hice recién fue buscar las raíces, ¿eh? Así que vamos a tratar de graficar esta función. La voy a volver a escribir. No la tendría que haber borrado. La copio en original para que ustedes la vean con el ejercicio de la guía, ¿eh? 4x más 1, x menos 5. Bueno, habíamos llegado a que una raíz era 2/3, la otra raíz menos un cuarto y la tercera raíz 5. Bien, ahora sí borro acá. Bueno, conociendo las raíces, esto lo podemos pasar a decimal si se les complica pensarlo como fracción. Lo que hacemos es tratar de identificarlas en el eje X.
Recuerden que las raíces son esos valores del eje X por donde la función corta. Tenemos 5, así que voy a tratar de hacer una escala donde pueda haber hasta el 5. Acá tenemos la última raíz y las vamos marcando. Acá tengo la tercera raíz, menos un cuarto, dibujo para allá el menos 1, me quedó pobre, lo mandé de paseo, el pobre menos 1. Así que menos un cuarto es divido en 4 partecitas y ahí, en la primera negativa, es donde tengo la raíz, menos un cuarto. Y la otra es 2 tercios. 2 tercios está entre el 0 y el 1. Si dividimos en 3 partes, bueno, en la segunda parte tenemos el 2 tercios. Bien. Esto que marqué acá, que son las raíces, nos dice por dónde la función va a cortar. Pero mi pregunta es, bueno, yo sé que pasa por ahí, pero ¿de dónde viene? ¿Viene de acá arriba, pasa para abajo, vuelve a subir y vuelve a cruzar por acá? ¿O viene de arriba y toca ahí y vuelve? ¿O viene de abajo? ¿Cómo hacemos para saber eso? Bueno, una manera es encontrar la imagen de la función entre los intervalos de las raíces, ¿sí? Por ejemplo, a la izquierda del menos un cuarto, entre el menos un cuarto y el 2 tercios, y entre el 2 tercios y el 5. Como sabemos, esta función tiene solamente estas 3 raíces, o sea que no podría ser algo así de venir para abajo y después volver a cruzar acá. Solamente cortan esos 3 puntos. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida? Siempre, si el 0 no es una raíz, es encontrar la imagen para 0. ¿Por qué? Porque nos facilita las cuentas. Miren, lo escribo: 3 por 0 menos 2, 4 por 0 más 1, 0 menos 5. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto se me va y ese también, no está. ¿Qué me quedó? Menos 2 por 1 por menos 5. ¿Está bien? Esto me da más 10. ¿Qué es lo que más me interesa de esto? El signo. Ese más 10, ¿qué me dice? Que la imagen de la función polinómica con la que yo quiero trabajar, en 0, va a estar por encima del eje X. En particular sé que va a cortar en 10. ¿Qué pasa? Según mi escala, el 10 lo tengo como por allá arriba en la pared, ¿sí? Entonces no es práctico dibujar, en este caso, la escala del eje Y como en esta otra. Pero sí sabemos que va a estar, si hago un corte de escala, por ahí arriba del eje X. ¿Y por qué es importante esto? Y porque si yo sé que para 0 tiene que estar por acá arriba, y tiene que pasar por el menos un cuarto, ya puedo graficar. Sé que va a cortar por ahí. ¿Qué forma va a tener? Va a tener más forma más abierta. No puede ser vertical, ¿no? Pero puede estar más acostadita, menos acostadita, ¿sí? Pero sí sabemos que va a pasar por ahí. De la misma manera sabemos que tiene que pasar por el 2 tercios. Así que bueno, después de haber pasado por el menos un cuarto, está pasando, en este caso, por el 10. Recuerden que lo importante es que tome un valor positivo más allá del valor, a efectos del gráfico aproximado, y que después va a volver a pasar por el eje X y en este caso por el 2 tercios. ¿Y qué va a pasar después? No va a venir por acá para arriba, porque por donde tiene que cortar es por donde está la otra raíz. Entonces lo podemos hacer pasar al gráfico por la otra raíz y listo. Esta podría ser una de las formas de nuestra f de x. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de elegir 0 hubiéramos elegido 2? Cuando hacemos la cuenta, lo que debería pasar es que nos va a quedar una imagen negativa debajo del eje X. Fíjense si lo hacemos por acá, f de 2. Lo que estamos haciendo es buscar imágenes entre las raíces. Entonces, si fuera 2
3 por 2, 6. 6 menos 2 nos queda 4 por. 4 por 2, 8. 8 más 1, 9. Por. 2 menos 5, menos 3. Fíjense, más por menos, de acá nos quedamos con que esto nos da signo negativo. Entonces, para 2, la imagen es negativa. Por acá. En realidad va más abajo todavía, ¿sí? Porque este valor, 36 por 3, 108 si no me equivoco, ¿sí? ¿Qué pasa? Como es un gráfico aproximado, gráfico aprox, ¿sí? A nosotros nos interesa esto, que hasta el menos un cuarto su imagen fue negativa. Entre el menos un cuarto y el 2/3 tenemos imagen por encima del eje X, o sea, positiva. Entre el 2/3 y el 5 tenemos imagen negativa. Y del 5 a más infinito, ¿por qué digo a más infinito? Y porque yo ya sé que no va a tener otras raíces. Su imagen es positiva otra vez. ¿Está bien? Bueno, preguntas si no entendieron algo, cuéntenme. Acá podemos poner que para el 2 tenemos imagen negativa. ¿Me quieren hacer alguna consulta? Uy, te escucho. Si me podés repetir, te escucho súper bajito, decime. ¿Qué es eso de que rebote? Ahí vemos un caso. Sí, me quedé tratando de escuchar, de pensar en qué me decía en el audio, pero bueno, vamos a hacer otras variantes porque obviamente las polinómicas nos dan montones de posibles fórmulas, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacer alguna donde veamos otras cuestiones. Por ejemplo, algo que vamos a comentar es que si la polinómica fuera de segundo grado, estaríamos con una función cuadrática. Entonces, ¿qué puede pasar? Que nosotros conozcamos las raíces, ¿sí? Y decimos, bueno, supongamos que tengo esta cuadrática, igual x menos 2 por x menos 4. Viendo la fórmula sabemos que una raíz es 2 y que la otra raíz es 4. ¿Y cómo sé? Y porque 2 es el valor que hace que esto valga 0. Además, me lo dice la expresión, ¿sí? Si yo tengo estas raíces, vamos a poner el 4 ahí siguiendo una escala mejorcita, mi pregunta sería, bueno, ¿y de dónde viene? ¿De arriba para abajo? Es decir, ¿viene así y después corta así o viene de abajo y después corta al revés? ¿Y qué hago? Pruebo, por ejemplo, para 0. Insisto con lo mismo, 0 porque es un valor que hace que la cuenta se me haga más simple, pero podemos poner cualquier otro número excepto las raíces, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar. Si elijo 0, de acá me va a quedar menos 2 y de acá me va a quedar menos 4. Menos por menos me da más. Así que para 0 yo estaría en esta situación. Tengo el 2 y tengo el 4. Para 0 me va a dar imagen positiva. Si yo buscara un número entre 2 y 4, por ejemplo 3, tengo 3 menos 2, 1. 3 menos 4, menos 1. Esto me da negativo. Entonces, entre 2 y 4, en x igual a 3, por ejemplo, me da imagen negativa. ¿Y qué pasaría pasando el 4? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, 5. Si yo tengo 5 menos 2, me da 3. 5 menos 4 me da 1. Positivo y positivo, acá tengo positivo. Me queda signo positivo.
Esto es lo que me interesa a mí, el signo que tiene entre las raíces. ¿Por qué? Porque eso me dice si la gráfica está por encima del eje o si está por debajo. Miren, entre el 2 y el 4 tiene imagen, esto es el signo de la imagen. Entre el 2 y el 4 tiene imagen negativa, así que va a venir por ahí. Y le hice medio cóncava porque yo sé que esto es una cuadrática. ¿Qué pasa a la izquierda del 2? La imagen es positiva. A la derecha del 4 y también es positiva. Esto pensándolo como polinómica, obviamente que esto al saber que es una cuadrática, bueno, ya sabemos que entre el 2 y el 4, si acá están las raíces, tenemos justo en la mitad ese eje de simetría y bueno, lo hubiéramos graficado también de una manera simple, ¿no? Pero bueno, si lo pensamos como polinómica, sería el mismo análisis que podríamos hacer para otra función. Ahora, acá está cortando el eje X. ¿Qué es eso de que rebote que yo les había mencionado antes? A ver, ¿están escribiendo en el chat? El F2, a ver. Ah, debe ser algo que escribiste de antes, David, no lo había leído. La imagen de 2 capaz, me estabas diciendo capaz en el otro ejercicio. Bueno, vamos a ver un caso donde vamos a darnos cuenta que la función rebota. En realidad es cómo identificarlo lo que vamos a ver. Supónganse que tenemos esto, 2 por x más 1. Vamos a poner muchas raíces para que veamos todas las opciones. Ya ahí me reentusiasmé. Fíjense que en todos los casos tenemos potencia 1, 1, 1, 1, pero no siempre pasa así. Puede que a lo mejor nos aparezca una potencia que no es 1. Y vamos a poner, bueno, dejamos vamos a hacerlo hasta ahí, con estos exponentes y después hacemos uno más. ¿Qué sabemos de esto? Ahí me quedé cortita para aquel lado. Si miramos los paréntesis, sabemos de acá que una raíz es menos 3, porque es lo que hace 0 ese paréntesis. De acá tenemos, voy a hacer al revés, voy a escribirlo bien de ahí y después grafico más acá, así no queda todo torcido. De acá digo que x igual a menos 3 es una raíz. De acá que x igual a menos 1 es una raíz. Y de acá que x igual a 2 es otra raíz. ¿Está bien? Ahora, en particular, como me aparecen estas potencias, eso va a cambiar en algo esto. ¿Por qué? Porque en realidad tener el x más 3 al cuadrado es tener x más 3 por x más 3. Entonces, x igual a menos 3 sería 2 veces raíz. En lugar de escribirlo desarrollado, lo que hacemos es hablar de la multiplicidad. ¿Qué es la multiplicidad? La cantidad de veces que resulta raíz, cada valor. ¿Sí? Por lo que les decía antes, esto es como tener x más 3 por x más 3. Entonces, de un factor, menos 3 es la raíz, pero también es raíz del otro. Entonces, lo escribimos una única vez, pero decimos que tiene multiplicidad 2. En este caso, que la potencia es 3, tiene multiplicidad 3. Y acá, que no hay nada, pero es 1, bueno, no hace falta que lo aclaremos, la multiplicidad es 1. Pero en este caso lo trabajamos como hasta recién. Ahora, ¿de qué manera influye esto de reconocer la multiplicidad de una función? Cuando la multiplicidad es un número par,
la gráfica va a rebotar en el eje X. En cambio, cuando la multiplicidad es impar, lo que hace la gráfica es atravesar, rebota en X. Atraviesa eje X, ¿sí? En este caso, como el que vimos antes, fíjense que estábamos atravesando. Yo ni lo mencioné ahí para ir de a poquito, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo influye a la hora de graficar. Tenemos raíces en -3, en -1 y en 2. Vamos a marcar -3, -2, -1, el 0, 1, 2, 3. Eje X, eje Y. Bueno, como estamos graficando polinómicas y nos interesa una gráfica aproximada, fíjense que la escala en el eje X sí es necesaria. Como la escala en el eje Y se nos puede ir mucho por el tipo de cálculos que tenemos, bueno, no necesariamente la dibujamos. -3, gráficos a raíz. -1, de escribir arriba de lo negro se cambia de color. Grafico la otra raíz y en 2 grafico la otra raíz. Bueno, ya tenemos las 3 raíces. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma que antes. ¿Viene de arriba, viene de abajo? ¿Por dónde va a cortar? Bueno, ojo al piojo. En el -3, acá, tenemos que saber que la función va a rebotar. Entonces, tipo machete, me lo anoto acá. Ahí va a rebotar. En las demás, que cruza, no me voy a anotar nada porque, bueno, ya sabemos que el caso en el que rebota lo tenemos identificado. Ahora, ¿qué quiere decir que rebota? Que la función viene y toca el eje X y vuelve para el mismo lado donde estaba. Es decir, si veníamos con imágenes positivas, vuelve a tener imágenes positivas después. Si veníamos con imágenes negativas, vuelve a tener imágenes negativas. ¿Cómo sabemos eso? De la misma manera que antes, tratamos de pensar qué signo tiene la función entre las raíces. -3, vamos a ponerlo más separado para hacer las cuentas, y 2. Acá no estoy graficando, sino pensando en qué signo va a tener la imagen, ¿sí? Por ejemplo, acá que está fácil la cuenta, si X vale 0, ¿sí? Entre -1 y el 2. ¿Qué tengo que hacer? F de 0. Bueno, ¿cuánto me da F de 0? 2 por 0 más 3, 3. Por 0 más 1, 1. Por 0 menos 2, menos 2. Más por más me da más. Y más por menos, acá me está dando una imagen negativa. ¿Sí? ¿Dónde? Entre el -1 y el 2. De la misma manera, tendríamos que corroborar las demás imágenes. Por ejemplo, bueno, esto lo pensamos para 0. Entre -1 y el -3, o -3 y -1, podemos pensar qué pasa con el -2. Tenemos 2 por -2 más 3, 1. Por -2 más 1, -1. Por -1 menos 2, -3. Si miramos el signo más por más por menos, menos, y menos por menos, me da más. Así que entre el -3 y el -1, la imagen es positiva. ¿Qué pasa a la izquierda del -3? Por ejemplo, en -4. Acá lo pensamos para X igual a 2, negativo. Y si lo pensamos para -4, bueno, hago la cuenta por acá. F de -4. Tengo 2 por -4 más 3, -1. -4 más 1, -3.
menos 4, menos 2, menos 6. Si miro el signo, más por menos, menos, menos por menos, más, y más por menos, acá me quedó signo menos. ¿Hice alguna cuenta mal? A ver, menos, menos y menos. Me quedó negativo. Me parece que hay alguna cuenta que la hice mal. En el f de 4, menos 1. Ahí estamos, ahí vamos. Saben que no, en ninguno le calculé la potencia, ¿eh? Me olvidé todas las potencias. Gracias, es esa la cuestión, sí. Estaba mirando la otra expresión. Entonces va a haber que corregir los signos, revisar todos los signos. ¿Vieron lo que comentó el compañero del signo? Cuando yo escribí acá los resultados, yo puse menos 1, pero ese menos 1 va al cuadrado. Este menos 3 va al cubo y este menos 6 va a la 1, que ese no iba a modificar nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Fíjense acá, revisar todas estas potencias porque lo que van a hacer es cambiarnos el signo. Entonces, cuando tenemos este menos 1 elevado al cuadrado, me va a quedar, este es positivo. ¿Ahí se está viendo? Sí. Este nos va a dar positivo. Este que está al cubo nos queda negativo. Y este también nos queda negativo. Entonces, el signo, que es lo que a mí me interesa, me queda positivo. Ahí está la macana que había hecho. Cuando hice la imagen del menos 2, pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque acá este 1 va al cuadrado, este va al cubo y este va a la 1. ¿Qué pasó acá? Como el signo nos iba a dar igual, fíjense, el primer factor tiene signo positivo, el segundo positivo y después tengo negativo y negativo. Entonces ahí el resultado iba a tener el mismo signo que nosotros habíamos encontrado antes. Pero este sí nos cambió no un poquito, un montonazo, porque me comí las potencias, el 2 y el 3 en ese caso. Y acá pasó igual, fíjense, en este que está al cuadrado y en este que está al cubo, los signos que hubiéramos obtenido hubieran sido, bueno, primero positivo, positivo y positivo. Por eso no se modificó el último signo y nos daba negativo. Acá, entonces, la función tiene imagen positiva y vuelve a tener imagen positiva. Ahí es donde yo les decía que en el menos 3 rebota. Y por eso me di cuenta que cuando calculé y me daba signo negativo, había algún problema que había que detectar. Sabiendo que la imagen es positiva y que ahí rebota, lo que podemos hacer es graficar directamente ahí y volver para arriba. Después tiene que pasar por el menos 1 y después por el 2. Acá seguimos con imágenes positivas, pasamos por el menos 1, estamos en un sector donde la imagen es negativa y después vuelve a tener imagen positiva. Esto es lo que decimos que la función rebota. Ahora, ¿es necesario hacer todas esas cuentas? La verdad que es, si uno lo hace bien, sin hacer lío, ¿no? Como decía la profe que ahí metió la pata con las potencias que se olvidó, lo pueden hacer para un valor. Por ejemplo, si para 0 me dio negativo, bueno, ya sabemos que acá va a estar debajo, que acá atraviesa, y si estamos por encima y acá tiene que rebotar, bueno, ya sabemos que va a ir para arriba. Esto de calcular el signo de la imagen entre las raíces nos permite tener realmente una certeza. Si hubiéramos puesto un valor mayor que 2, obviamente nos tendríamos que haber encontrado con una imagen positiva. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tenemos en cuenta a la hora de graficar funciones polinómicas. Hacemos en función de las raíces una gráfica aproximada, ¿sí? Para saber si nos encontramos con imágenes por encima o por debajo del eje X. Bueno, ¿alguna pregunta más allá de esto de los signos? De la cuenta que en su momento
o en la que omití las potencias, lo que nos interesa es el signo que va a tener esa imagen, ¿sí? Tengan siempre presente eso. Más allá del valor, lo interesante es saber el signo para saber si la función va a estar por encima o por debajo del eje. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Ya con esto estaríamos en condiciones de terminar toda la práctica 4. ¿Sí? Una aclaración que también la hice en el otro cuatrimestre, cuando ustedes tienen que graficar es decir, una modelización de un problema en el que trabajamos con cuadráticas, normalmente las cuadráticas que usamos son las de concavidad negativa, ¿sí? Podría ser algo así. ¿Qué es lo que vemos en esa gráfica? Nosotros vemos que si, por ejemplo, se tratara del consumo de una población, que en algún momento la función empieza a crecer hasta llegar al vértice. Estos valores para los cuales crece son con respecto al eje X, siempre. Lo único que analizamos respecto del eje Y es la imagen, ¿sí? O a lo sumo el valor de la ordenada, donde corta. Todos los demás valores son siempre con referencia al eje X. Es decir, ¿en qué sector la función esta está creciendo? Bueno, hasta acá. En todos estos valores la función es creciente. ¿En qué sector la función es decreciente? Bueno, desde acá para acá en todos estos valores. ¿Cuál es el valor máximo que alcanza? Este, que le corresponde a este valor de X, y el correspondiente de Y es el que me encuentro ahí. Eso sería el vértice de esa cuadrática. ¿Está bien? ¿Para qué valores, si ya sea el consumo o la cantidad de habitantes o lo que estemos modelizando, vale 0? Y para los valores que tenemos las raíces. ¿Está bien? Bueno, eso como pista, porque hay un par de problemas donde van a necesitar, no tiene que ver con esta gráfica que hicimos recién, ¿eh? Recuerden eso, esa es una cuadrática. Aplicada a la modelización, si en todo caso quieren hacer alguna mención a eso. Bueno, si no tienen alguna consulta para hacer, por hoy dejamos acá. Igual acuérdense que tenemos el foro para poder ir trabajando. Alguien me había pedido que suba el práctico, yo lo subí. Si tuvieron alguna dificultad para abrirlo, cualquier cosa me vuelven a escribir. No llegué a contestarle porque a veces me dejo los mensajes como no leídos para no olvidarme, y bueno, después como lo subí ya me quedé tranquila de que estaba el pedido solucionado. Pero bueno, los escucho, no sé si... Ah, bien, genial, bárbaro. Igual si a alguno se le complica, porque a veces, bueno, depende con qué archivo, con qué tipo de aplicación se trabaja, si es libre, si no, a veces por ahí da problemas, o a veces se mueven las imágenes, sobre todo las fórmulas. Bueno, cualquier cosa me dice. Bueno, ahí está, nos veo un cachito. Nos vemos entonces la semana que viene. Voy a tratar de subirles alguna actividad como para que ustedes se pongan a prueba y vean cómo van hasta acá con lo que venimos viendo. Si lo hago antes del miércoles que viene, lo que voy a hacer es mandarles un mensajito para que entren al campus y lo resuelvan, ¿sí? Así que, bueno, cualquier cosa nos escribimos y, bueno, espero que... La fecha del parcial sería el primer miércoles de octubre, creo que cae 7 de octubre, ¿sí? Así que, bueno, igualmente yo ya les había ofrecido que si querían hacíamos alguna clase de repaso previa. Eso sigue en pie, eso depende de ustedes. Si tienen ganas o si la necesitan, lo hacemos. Así que, igual cuando estemos más cerca de la fecha nos ponemos de acuerdo. Así que.
Bueno, les deseo una buena semana, lo que queda, y nos estamos viendo entonces el miércoles que viene. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos. Chao, chao.